Mi nombre es Karl Marx y nací en el 1818. No soy únicamente conocido como un filósofo, sino como un revolucionario, o por lo menos así quiero que me conozcan. En mis 20s, a pesar de haber sido entrenado como filósofo, me incliné hacia la política y la economía, creando trabajos que influenciaron a estas mismas de gran manera. Varias de mis obras fueron influenciadas por Hegel y otros grandes dentro de la filosofía. A su vez, mis trabajos tuvieron gran influencia sobre la sociología, tales y como lo son mi teoría sobre el materialismo dialéctico, mi interpretación materialista de la historia, mi teoría sobre el conflicto entre clases y mi trabajo sobre la alienación. Yo estaba especialmente preocupado con cómo las personas se relacionan con el recurso más fundamental de todos, su poder laboral, su poder único de cambiar al mundo. Escribí extensamente sobre este tema en mi escrito sobre la alienación y así como en el materialismo dialéctico. Comencé con una visión hegeliana de la alienación y luego le di un giro un tanto más materialista. Muy buenos días. Estamos hoy aquí en el programa y tenemos el privilegio de tener a una experta con el tema de la alineación. Con ustedes, Alejandra Casab. Mucho gusto, Alejandra, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Alexandra. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por querer escucharme. Significa mucho para mí. Y pues si tiene cualquier duda, cualquiera de ustedes, aquí estoy. Entonces empezamos. Alejandra, ¿usted nos podría explicar exactamente lo que es la alineación? Mucho gusto. Pues la alineación es cuando una persona vive para algo como el trabajo, como la religión, y entonces de esa manera se aleja de todo lo demás, incluso de sí mismo, para cumplirlo, ¿no? Claro. Es como si alguien está fuera de sí mismo y deja de actuar por su propia voluntad, por su propia cuenta, y empieza a actuar como alguna persona o alguna organización se lo dice. Entonces esa persona se está privando de su propia personalidad. ¿Ya me entendió? Ya, claro. Así que la gente alienada no trabaja por pasión, sino por dinero. Exactamente, y muchas veces el producto ni siquiera le pertenece al trabajador, sino al amo. Así que no le dan importancia al obrero, solamente a la mercancía. También está la alienación social, la cual también habla de la clase oprimida, no siendo ellos mismos para llegar a las expectativas del opresor o de su amo o de cualquier otra persona. Y que el estudio de la alienación en general tiene que ver con las clases sociales y su trabajo. Pues no exactamente. También existe la alienación religiosa. Marx pensaba que la religión es una invención del ser humano para controlarse de todos los sufrimientos del mundo. Dice que la religión es el opio de la gente y que la religión existe gracias al mundo irracional e injusto en el que vivimos. Es cuando el hombre deja de ser sí mismo para cumplir con Dios y con sus preceptos. Es coherente porque es increíble cómo lo puedo ver hasta yo en mí misma, cómo mis tradiciones y las cosas que me han enseñado han sido parte de mi formación, de la formación de mi identidad, ¿no? Alejandra, ¿podría usted darnos algún ejemplo actual? Pues claro que sí, hoy en día podemos ver cómo muchas personas piensan que Alá es grande, que Alá, y actúan de manera violenta y radical, es decir, dejan de ser ellos mismos para servir a su religión y a los principios que esta predica. Es decir, las personas nacen y son enseñadas a actuar de cierta forma que de manera natural nunca lo harían, y en este proceso que la personalidad se ve alienada, ya que está teniendo una pérdida de identidad la persona. Es verdaderamente relevante. Muchas gracias. Claramente esto a mí me parece una pérdida de identidad total, pero pues muchísimas gracias por su tiempo. En serio creo que a mí me quedó todo muy claro, a todos nosotros nos quedó claro, y espero podernos ver pronto y que nos siga compartiendo de su increíble conocimiento. Muchas gracias a usted. Gracias. Nos vemos. El realismo dialéctico es una filosofía que estudia la sociedad mediante la relación entre lo material y el conocimiento, sosteniendo que este segundo también es una propiedad de la materia como algo
que solo compete al cerebro. Este es un trabajo que Marx crea a base de la declaración de Hegel, que habla sobre cómo la realidad y la historia deben de verse y estudiarse de la misma manera. Vamos a hablar un poco sobre el materialismo dialéctico con nuestra compañera Alexandra Guindy, que es una experta en todo este tema. Entonces vamos a estarle haciendo algunas preguntas. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces, para empezar, a mí me gustaría saber cómo definirías tú el materialismo dialéctico. Bueno, muchas gracias por la invitación y contestando a su pregunta, el materialismo dialéctico tiene un contexto en teorías del siglo XVIII y es una corriente filosófica que habla acerca de que la realidad se comporta de manera dialéctica, es decir, de manera racional, en base a la materia, obviamente, y como saben, los creadores de esta corriente fueron Marx y Engels, y después fue perfeccionada por Lenin y Stalin. Esta corriente filosófica define la materia como la base de toda realidad. Pregunta, tú dijiste que habla del materialismo, obviamente. Sí. Pero ¿por qué habla del materialismo? Porque dice que todo lo que es real es material. ¿Me podrías decir a qué se refiere con dialéctico? Esta parte de la filosofía que trata del razonamiento y de sus leyes, de las formas y las maneras de expresión. El materialismo dialéctico es una interpretación de la realidad como un proceso material en el que suceden una variedad infinita de fenómenos a partir de otros anteriormente existentes. Es importante tener en cuenta que todo el proceso está regulado por leyes que determinan su evolución desde lo más simple a lo más complejo y que afectan a toda la realidad natural y humana. Marx ve a todo como algo material, incluso a la conciencia y el espíritu, los ve como material, como materia que compete únicamente al cerebro. Y el materialismo dialéctico explica cómo funciona nuestra realidad en base a cómo utilizamos de manera racional la materia con la que contamos. Es muy difícil entender ver la conciencia como algo material, porque es algo que no se puede ni ver ni tocar, ¿estás de acuerdo? Claramente. Pero comprendo que para Marx era algo material y entonces para entender esta teoría tenemos que comprender que para él la conciencia era algo material. Exacto, y era algo relevante. Pero no entiendo, ¿a qué quería llegar Marx con esta teoría? Marx lo que quería era cambiar a la sociedad, literalmente, pero a lo que quería llegar era estudiar la naturaleza y a sus fenómenos de manera racional en base al uso de la materia, y el materialismo dialéctico considera que no existe más realidad fundamental que la materia, es decir, todo lo real es material. Me quedó muy claro, no sé qué hubiera hecho sin usted. Un gusto. Que esté muy bien. Igualmente, gracias. El marxismo es uno de mis trabajos más importantes, tanto así que es uno que lleva mi nombre. En él expreso mi forma de pensar y esa forma de pensar es la que utilizo en todas mis otras teorías y todos mis otros trabajos. El marxismo fue algo que tuvo impacto a nivel mundial y es algo de lo que me siento orgulloso y fue la raíz de varios movimientos políticos. Entonces, ¿nos podrías explicar qué es el marxismo? El marxismo es una teoría que propone un sistema político-económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y distribución de bienes y se caracteriza por un libre mercado y una motivación por el beneficio. Para Marx y Engels, la sociedad capitalista se dividía en clases según sus medios de producción y su trabajo. ¿En qué se centra? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Pues el marxismo centra su estudio en el proceso productivo, en la producción, en el valor, en la distribución y en la plusvalía. Era un análisis económico de la sociedad capitalista y era la división entre clases sociales. Y bajo el capitalismo, el proletariado, la clase obrera o el pueblo solo pueden vender su propio trabajo. De la clase obrera, pero ¿me podrías explicar más cómo funciona esto de las clases sociales según Marx? Bueno, Vicky, pues según Marx, una clase se define por las relaciones de sus miembros con los medios de producción. Existe la que habilita la producción y el que produce. El dueño de los medios de producción es el dominante y el productor es el dominado. ¿Qué era lo que buscaban?
Pues lo que Engels y Karl querían era hacer una renovación de la sociedad mediante la ideología socialista, que con el tiempo supuestamente llegaría a influir poderosamente en el desarrollo del movimiento obrero. Parece un poco complicado, un poco abstracto. ¿Esto se pudo aplicar? Sí, el marxismo evidentemente tuvo una gran influencia sobre los movimientos económicos y sociales en el mundo, como en Rusia, en la revolución bolchevique y más adelante en los gobiernos de Lenin y Stalin. Estos movimientos no fueron exitosos, ya que Marx explícitamente afirma que las sociedades de manera natural llegaron a un comunismo, pero estos regímenes, se saltaron del capitalismo al comunismo sin pasar por el socialismo, quitándole lo natural al proceso. Mi teoría sobre la historia se centraliza en la idea de que el auge o decadencia de una sociedad está sumamente ligado a las limitaciones que se oponen al poder productivo del hombre. Él ve el avance social mediante una serie de procesos que conllevan el sufrimiento de las clases y que eventualmente, de manera natural, culminan en comunismo. El materialismo histórico es una doctrina filosófica que creé con mi compañero Engels. Es la teoría que utilicé para hacer mi propia definición del hombre, en donde la conciencia no lo domina a él, sino el hombre mismo crea su conciencia y él es el que determina cómo funciona. Lo que diferencia al hombre del animal es el trabajo. Ambos tenemos necesidades. Lo que ocurre aquí es que los animales utilizan a la naturaleza para satisfacer esas necesidades y nosotros trabajamos para cambiar a la naturaleza y con ese trabajo satisfacemos nuestras necesidades. Este trabajo que nosotros realizamos para cambiar la naturaleza no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con otras personas, somos seres dependientes. Esto es a lo que yo llamo relaciones de producción. Y al momento que las relaciones de producción cambian, las clases sociales lo hacen, las relaciones sociales lo hacen en general, y esto es lo que hace cambiar a la historia, es como un motor. Déjenme explicarlo más a fondo. La producción es el camino a través del cual hombres de cierta época histórica producen los medios necesarios para sobrevivir. A esto le llamo infraestructura o estructura económica de una sociedad. Esta está compuesta de tal manera que las relaciones de producción serán las relaciones económicas que se establecen entre los hombres, que dependen de la posición que cada uno toma en la producción. Esto va creando así dos clases sociales. La clase social del dominante, que es la que es dueña de los medios de producción, y la que es dominada, que es la que produce y que por lo general tiene menos poder de producción. Entre estas clases sociales son conflictivas, y esto es lo que es el motor de la historia, ya que cuando estas relaciones no son efectivas para mantener la estabilidad de una sociedad, empieza a haber conflictos que hacen que la historia y las etapas cambien. Las fuerzas productivas van evolucionando y se desarrollan a un punto que se vuelven conflictivas entre las clases, y como consecuencia se origina un proceso revolucionario, una lucha de clases que va a reinstaurar nuevas relaciones de producción, y esto va a generar un cambio en la sociedad. Me tomé el tiempo de destacar en mi teoría que al momento que cambia la relación de producción en la sociedad y la materia prima que ésta utiliza, los sistemas económicos y la burbuja social en general cambian. Déjenme explicarlo un poco más a fondo. Haciendo un estudio de las etapas de la historia podemos ver esto perfectamente bien. El primer sistema económico que tuvimos fue claramente el comunismo primitivo. Cuando el hombre era primitivo y no tenía una organización como tal y no tenía fuerza de producción o materia prima, todos los recursos y los medios se repartían de manera equitativa. No había una verdadera organización, una fuerza de producción. Entonces, de esta forma se creaba un comunismo en el que todos los recursos que se tenían se repartían de manera equitativa entre la sociedad. Después tenemos la etapa esclavista. Aquí ya vemos una fuerza de producción y vemos una persona que maneja esa fuerza de producción. Esa fuerza que tienen los esclavos es muy baja, pero a la vez no tiene costo, por lo que se puede tener en gran volumen y en gran cantidad. Esto empieza a crear una división entre las clases sociales. Ya estamos viendo que aquí tenemos a los esclavos y tenemos a los que esclavizan a la gente. Y esto comienza a ser el inicio del fundamento de lo que sería la teoría de la lucha de clases entre clases de Marx. Después evolucionamos a un sistema feudal en el que se tienen siervos, que son una clase de esclavos, pero no exactamente son de esta manera. Tenemos al señor feudal, que obtiene un pedazo de tierra del señor, del dueño de todas las tierras. Podríamos decir que la tierra es su materia prima, su fuerza de producción son los siervos que trabajan para él,
y de esta manera la relación comienza a cambiar, porque aquí ya tenemos al señor feudal y luego tenemos a los siervos, y entonces empieza a haber un cambio en toda esta dinámica de las clases sociales. Después tenemos a la etapa mercantilista. Aquí la etapa mercantilista es el inicio del capitalismo, es la mercancía, son los burgueses, la intervención del gobierno en la regulación de la economía y de la moneda, y finalmente el proletariado. Aquí ya empezamos a ver cómo cambian un poco las relaciones, cómo tenemos a los burgueses que trabajan, al gobierno que los regula y al proletariado que trabaja para los burgueses, y aquí empieza a haber un conflicto porque se empieza a desestabilizar, y esto se empalma con la revolución industrial. Entonces la mano de obra se vuelve más barata, menos necesaria, y empieza a haber un desempleo, y llegan movimientos como la Revolución Francesa, fraternidad, libertad, igualdad, etcétera, todas estas ideas que se generan a través de las relaciones de producción que existen en la sociedad.